vine aquí a Suiza a vender helados durante el verano con mi hermano. Mi hermano estaba viviendo aquí, estudiando arquitectura, y lo vine a visitar varias veces, y al final en 2 aulas más para allá me escucharon para ver dónde me podían poner. Un mexicano que empezó a tocar el piano a los 15, que no sabía hablar francés. Vine a este conservatorio que es hermosísimo. Vine también por azares del destino, por coincidencias, por un amigo de mi hermano que tocaba el cello aquí. Y ese año que estaba buscando, ese año sabático para aprender el francés y para conocer la cultura europea, me dieron la oportunidad de tomar clases aquí durante un año. Y me metí de fondo, empecé poquito a poquito a poner parches en las lagunas, y me quedé. Estando en Suiza hay lazos con África, con México, para ayudar justo a que la música se introduzca en donde no está, y sobre todo en la juventud. Sí. ¿Ventajas, desventajas de estar en Suiza para lograr ese enlace? Yo creo que hay casi puras ventajas. El que la fundación Creciendo con la Música sea de derecho suizo y esté en Suiza. Lo primero, o sea, llegué aquí a los 18 años más o menos, y no regresé a México hasta los 22. No tenía los medios para regresar, simplemente. Y claro, en mi familia había un valor que era muy importante, que es la empatía. Mi mamá ayudó mucho a niños de un orfanatorio en Durango. Era algo que se respiraba todo el tiempo. Y algo muy normal, ¿no? La solidaridad, el que como seres humanos tenemos también esa obligación, o sea, de estar ahí para los demás. Y yo creo que está en nuestro ADN el poder darse para poder apoyar a alguien más, sin que sea un servicio, sin que sea caridad, esa palabra que no me gusta. Es compartir, estar ahí para los demás cuando alguien lo necesita y cuando nosotros también lo necesitamos. Entonces ese valor era tan importante en mi casa, que es normal, ¿no? Entonces, entonces, pero llegando a Suiza de los 18 a los 22, y sobre todo viendo cómo funciona la sociedad aquí, que es una sociedad que funciona muy bien, donde hay una mentalidad cívica increíble, de verdad, una democracia indirecta, o sea, un país donde existe de verdad la democracia. Claro, o sea, nada es perfecto, pero la sociedad funciona muy bien, sobre todo el nivel de vida de los ciudadanos. Ver eso y regresar a México a los 22 años y que te llegue a la cara que la pobreza te mira directamente a los ojos, y es muy fácil voltear la mirada, ¿no? Entonces, regresando allá, ese shock fue demasiado fuerte para no hacer nada, ¿no? Entonces, fue ahí que fue este viaje, fue este aprendizaje de estar aquí, y de conocer este mundo que me dio esa obligación, me di a mí mismo esa obligación de hacer algo, ¿no? Y de poner todo lo que tengo para poder darle oportunidades que no tienen a niños en México. Con una formación integral, o sea, es como la música forma parte de la educación, ¿no? Entonces en la escuela los niños, 360 niños, tienen clases de educación musical y canto, y hay una pequeña orquesta, hay grupos de música de cámara, y los niños que quieran están estudiando música con instrumentos que se mandaron de Suiza para allá. Fue una campaña muy hermosa de recolección de instrumentos aquí. Mandamos 7 pianos, 30 violines, chelos, flautas, clarinetes, que vivían en los sótanos, abandonados en sótanos, en casas, y que fueron el clarinete o el piano de una mamá, de una abuela, de un hermano, y que ahorita están teniendo una segunda vida en las manos de los niños de México. El hecho de que estemos en el centro de Europa, en Suiza, ¿cree usted que haya contribuido a que el objetivo
de esta fundación se concrete realmente, a que se escuche el mensaje y se aporte? Crear la fundación aquí era vital, no solo por la credibilidad que tiene el país sobre la claridad que existe en las fundaciones, porque hay una fundación que verifica que todas las fundaciones estén haciendo el trabajo que dicen tener, ¿no? O sea, por ejemplo, si crea uno una fundación en Suiza, durante 10 años no puede uno cambiar ni el estatus ni la misión para que de verdad hagamos lo que dice, ¿no? Entonces, eso da muchísima seguridad, no solo a los donantes, pero también a las personas que están trabajando en ella. Estando acá, usted ha logrado hacer estos lazos. En México ha sido sencillo en una constelación difícil donde la educación se aprecia poco. La diferencia más grande que veo es que un niño en Suiza tiene la oportunidad de ser lo que quiera. Si es hijo de un jardinero o de un abogado o de un político o de un CEO, es exactamente lo mismo. Todos tienen la misma oportunidad de hacer lo que quieran. Y yo lo veo con mi amigo, mi mejor amigo, que es hijo justamente de un jardinero y se volvió pianista. Su hermano es doctor en microtécnica. Para mí todo está en la formación, todo está en la educación de los niños y claramente en los maestros. Mi sueño sería, y que espero que se vuelva a realidad algún día, es que en cada escuela pública de México, en cada escuela primaria, haya un coro. El presupuesto es mínimo porque los instrumentos son los niños, el repertorio es infinito y creo que podría ser un cambio social extraordinario. De una manera tenemos que hacer que el público del mañana, que son los niños de ahora, no pierdan la pasión y el amor por la música.